Bueno, entonces vamos a analizar este parcial. Este es un parcial que se tomó hace 2, 3 días. eh, y bueno, es un primer parcial, es un ejercicio integrador. Este, bueno, vamos a leerlo y lo analizamos entre todos. La idea sería esa. Entonces dice, bueno, lo leo porque yo no me acuerdo bien cómo. Una empresa de telefonía requiere mensualmente listar las comunicaciones que tuvieron sus clientes. Para ello dispone de los siguientes archivos. AC de clientes, AC es archivo clientes, ¿sí? Ordenado por número de usuario con estos campos. Número de usuario, razón social, domicilio, fecha del último periodo, pulsos del último periodo. ¿Sí? El archivo de clientes. Un archivo ALR de llamadas realizadas, archivo llamadas realizadas. ¿Sí? Ordenado también por número de usuario, están ordenados igual, con número de usuario, que sería el número de teléfono. El usuario es el número de teléfono, ¿sí? O sea, teléfono de origen, número de usuario de destino, también es un número de teléfono, ¿sí? Bueno, la fecha con formato año, mes, día, y la hora de inicio de la llamada, un entero de 4 dígitos, donde los 2 primeros dígitos son la hora y los últimos 2 dígitos son el minuto, y la duración expresada en segundos de la comunicación. ¿Sí? Se pide actualizar los campos fecha de último periodo y el total de pulsos según una tabla que hay acá abajo, ahora vamos a ver, del archivo de clientes, e imprimir este listado que vemos a continuación, que vemos acá. ¿Sí? Este listado, bueno, tiene razón social, domicilio, número, estos datos son de un cliente, y a continuación todas las comunicaciones que este cliente realizó. ¿Me siguen? La fecha, la hora, a quién llamó, cuánto duró, cuántos pulsos consumió. ¿Sí? Y bueno, y esta fila, esta que estoy marcando acá, tiene múltiples, múltiples ocurrencias, ¿no? Múltiples ítems. Tantos ítems como ¿qué? Como llamadas este cliente haya realizado. Es decir, lo que me piden es un listado donde para cada cliente yo muestro sus datos, domicilio, razón social, bueno, todo eso. Y a continuación un detalle de todas las llamadas que realizó dentro de este periodo. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, yo tengo el archivo de clientes y el archivo de llamadas. ¿Cuál es el archivo de novedades o el de movimientos? El de llamadas, porque son las novedades, es lo que ocurrió, es lo que aconteció dentro de este periodo que yo voy a procesar. Con lo cual, lo más probable es que yo tenga que arrancar, lo más probable no, lo que voy a tener que hacer es arrancar analizando cómo voy a procesar ese archivo. ¿Sí? Dijimos, el tema de los pulsos, fíjense que en el archivo de llamadas, que es el archivo de novedades, en ningún lugar habla de pulsos. La llamada tiene una duración. Lo que pasa es que, bueno, en función del horario en que se efectuó esa comunicación, en función de la duración de esa comunicación, la compañía le cobra en pulsos, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, y la duración insume mayor o menor cantidad de pulsos, bueno, dependiendo de estos dos parámetros, ¿no? Entonces, fíjense que hay una tabla de pulsos que dice lo siguiente: de 0 a 6 horas, de 0 a 6 horas, si la duración se realizó entre la hora 0 y la hora 5:59, ¿sí? Es decir, a la madrugada, se cobra un pulso por llamada. Yo puedo hablar las 6 horas y esa llamada gasta un solo pulso. Así hable un minuto o 6 horas, en ese horario es un solo pulso. Pero si yo hablo entre las 10 y las 20, o sea, entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche, se cobra un pulso cada 3 minutos. ¿Sí? En cualquier otra franja horaria que no esté comprendida de 0 a 6 o de 10 a 20, entonces se cobra un pulso cada 8 minutos. ¿Sí? Bueno, y después decía algo más, la tabla del resto 0, el resto no 0 se computa con un pulso más. Bueno, no sé qué es eso. El resto no 0, ¿qué será eso?
se computa con un pulso más. Pagarla 3 minutos y medio, por ejemplo. Bueno, bueno, no importa. Ahora después cuando llegamos lo vemos bien. Y bueno, hay ciertas restricciones. Acá las restricciones serían accesos permitidos a los archivos, un acceso secuencial para cualquiera de ellos, más un acceso, bueno, extra, digamos, para el archivo de clientes para actualizarlo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Bueno, básicamente tengo dos temas acá. Imprimir el listado y actualizar un par de campos en el archivo de clientes. Pero yo, ahí lo aclara, y si no lo hubiera aclarado era lo mismo, yo solo tengo un único acceso, una única barrida secuencial a cada uno de los archivos. Y además, como me piden actualizar uno, obviamente voy a tener que hacer un acceso directo para actualizarlo. Es decir, bueno, la aclaración ahí está por las dudas, pero si no me lo hubieran hecho de cualquier manera, ya sabemos que por defecto eso es así. ¿Sí? Entonces, tengo el archivo de cliente y el archivo de llamadas. Dijimos que el archivo de novedades era el archivo de llamadas. ¿Sí? Yo diría, pongamos un lote de datos de ejemplo para analizar cómo podrían presentarse los datos. ¿Sí? Vamos a ver. Yo tengo el archivo de clientes, ¿no? Archivo de clientes. Vamos a poner así, clientes directamente. Clientes. Y tenemos el cliente A, el cliente B, el cliente C, D, C, D, E y F. Estos son los clientes que tengo, ¿sí? Vamos a poner un poquito más grande, que sea mejor. Bueno, ahí está. Estos son mis clientes. Y tengo el archivo de llamadas. El archivo de llamadas, donde tengo una fila. Fíjense que está ordenado por número de cliente. Los otros campos que yo usé letras para que sea más claro. Pero era un número. El número de teléfono era. Está ordenado por número de cliente. Y el archivo de llamadas también estaba ordenado por número de cliente, que es su número de teléfono. Y y tiene tantos registros como llamadas haya realizado cada uno de los clientes. ¿Sí? Y además me aclaraban, no sé si lo leí, creo que sí, que un cliente puede no haber realizado llamadas, obviamente. ¿Sí? Con lo cual, yo podría tener este caso, miren. Vamos a poner acá el cliente G. Bueno, ahí está. ¿Qué opinan de esto? A ver, vamos a analizar esto. Vamos a poner, esperen, así. Muy bien, perfecto. Acá tengo el archivo de clientes con todos sus registros y el archivo de llamadas con todos sus registros. Los dos archivos están ordenados por el mismo campo, ¿sí? Por el campo que en este caso es número de cliente. Entonces, yo arranco por este que es el archivo de movimientos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, arranco leyendo una llamada del cliente B. ¿Sí? ¿Qué pasa? O sea, fíjense el listado. Pensemos solo en el listado por ahora, ¿sí? Pensemos solo en el listado. Yo voy a necesitar la razón social, el domicilio. Bueno, el número lo tengo porque lo tengo en el archivo de llamadas. Pero la razón social y el domicilio, ¿dónde estarían? En el archivo de clientes. Es decir, yo tengo el archivo B, el cliente número B, y tengo que saber cómo se llama y dónde está domiciliado. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Cómo lo busco acá? ¿Puedo buscarlo acá? A ver, ¿puedo hacer una búsqueda binaria? ¿Podría hacer una búsqueda binaria en el archivo de clientes? ¿Podría? Está ordenado. O sea, que podría, pero no, lamentablemente no, porque me decían un solo acceso secuencial a cada archivo, no más. La búsqueda binaria implicaría múltiples accesos. Con lo cual, si bien podría, acá me dicen sí, pero no lo hagas. ¿Está bien? O sea, yo no puedo hacer una búsqueda binaria sobre el archivo de clientes. Entonces, ¿qué hago? Hago una búsqueda secuencial sobre el archivo de clientes hasta que llegue el cliente B. ¿Puedo hacer eso? Pero si hago eso, me pierdo de procesar el cliente A. ¿Qué pasa en este caso con el cliente A? El cliente A no tiene llamadas. ¿Pero siempre va a estar ordenado? A mí me dijeron que los dos archivos están ordenados, así que siempre va a estar ordenado.
¿sí? Si yo recorro el archivo clientes hasta que llegue B, ¿sí? ¿Qué pasa con, bueno, en este caso, por ejemplo, qué pasa con A? Me lo paso. Pero me importa, me preocupa pasarme de largo a A. A ver, ¿qué estoy diciendo con me lo paso? Me refiero a pasa A y no lo voy a poder volver a procesar a A. ¿Por qué? Porque me estoy gastando ese acceso secuencial que tengo, ¿sí? A pasa, vamos a decir, sin pena ni gloria. Pero no importa, ¿qué pasó con A? No llamó. Entonces, bueno, ahora vamos a ver si tengo que hacer algo con A o no. En principio A no llamó y si yo voy accediendo secuencialmente, primero este y luego este, y hasta que lo que encuentro acá sea igual a lo que tengo acá, bueno, resulta que paro ahí y ya tengo todos los datos complementarios del cliente B, la razón social, el domicilio, bueno, y otras cosas que me puedan interesar. ¿Me siguen hasta ahí? Muy bien, entonces, después yo tengo en este caso dos llamadas de B. ¿Qué hago con esas dos llamadas? Fíjense que cada llamada en el listado que me piden se convierte en una fila de estas. Cada llamada se convierte en una fila de esas. Tengo la fecha, me piden la fecha, la hora, el destino. ¿Esos datos dónde están? Llamadas. En el archivo de llamadas. O sea que por cada llamada tengo la fecha, acá está, la hora, el destino, ahí está, ¿sí? La duración también la tengo, pero me piden los pulsos. Me piden los pulsos. ¿De qué dependen los pulsos? Del horario, pero el horario lo tengo en la llamada. Y de la duración, pero la duración la tengo en la llamada. Entonces, en definitiva, verificar cuántos pulsos y averiguar y calcular cuántos pulsos insume esta llamada es hacer una cuenta, varios ifs y chao. O sea que tengo todos los datos como para imprimir esa línea del listado. O sea que yo recorro el archivo de clientes, imprimo un ítem en ese listado, ¿sí? Sigo, también es de B, imprimo un ítem, ¿hay que volver a hacer una cabecera? No, porque corresponde al mismo cliente esta llamada. Sigo, leo este. ¿Hay que volver a hacer una cabecera en el listado? Sí, ¿por qué? Porque cambió el cliente. ¿Cómo me puedo dar cuenta cuando cambia un cliente o no? Por el número. Bueno, en otras palabras, bueno, esas sí que son otras palabras. Más, concretamente, haciendo un corte de control. ¿Sí? Haciendo un corte de control sobre el archivo de llamadas. ¿Puedo hacer un corte de control sobre el archivo de llamadas por número de cliente? Sí, ¿por qué? Porque está ordenado, ¿sí? Entonces fíjense que yo recorro el archivo de clientes con corte de control, y bueno, nada, ¿cuándo voy a cortar? Cuando leo un cliente diferente al anterior. Cuando leo un cliente diferente al anterior, ¿qué pasa? Necesito volver a tirar la cabecera del listado, ¿sí? Razón social, domicilio y número. Bueno, el número lo tengo, razón social y domicilio no. Entonces, ¿qué hago? Este había quedado acá. Acuérdense que yo había avanzado sobre este y el puntero había quedado ahí, ¿sí? Y este yo lo venía recorriendo con corte de control, ¿sí? Había leído ese y corté porque llegué hasta acá. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo obtener los datos complementarios del cliente D? Bueno, vuelvo a leer acá, pero si vuelvo a leer acá llego a C. ¿Qué pasa con C? No llamó. ¿Qué tengo que hacer con los que no llaman? Bueno, no lo sé, todavía no lo analicé, así que en principio nada, ¿sí? ¿Y de qué depende lo que tenga que hacer o no con los clientes que no llamaron? Y bueno, depende si voy a tener un listado vacío o no. ¿Sí? Acá, por lo menos yo no leí o no recuerdo que me hayan dicho qué hacer con esos clientes. Así que lo decidimos nosotros. En un parcial le preguntan al profesor. Si no lo aclara en el enunciado, pero como acá no lo aclara, lo decidimos nosotros. ¿Qué hacemos? Nada. Bueno, listo, no hacemos nada. Aquellos clientes que no llamaron, los ignoro. Este listado es solo para aquellos clientes que hicieron llamadas, ¿sí? Para los demás no. ¿Sí? Siendo así, ¿qué pasa con C? Lo paso, no hago nada.
Y al pasarlo llego acá D. Ahora que tengo el mismo número de cliente acá, o de usuario, o de teléfono, como quieran llamarlo, y el número de usuario, de teléfono, de cliente acá, entonces ya puedo tener disponible toda la información adicional de el cliente D. ¿Y qué hago? Imprimo y sigo barriendo con corte control, ¿sí? Todo el grupo de llamadas del cliente D. Hasta que voy a llegar acá. Necesito volver a tirar la cabecera. Entonces, vuelvo a leer acá. ¿Qué pasó con E? No llamó. Lo ignoro. Llegó a F, ¿sí? Bueno, corte control. Hasta que llegó acá. ¿A dónde llegué? Al end of file. ¿Sí? Entonces, bueno, todos los G y todos los que estén después, resulta que no van a... digamos, no hicieron llamadas. ¿Esto qué es? Un corte de control con apareo de archivos. Un corte de control con apareo de archivos. O un apareo de archivos con corte de control, como quieran decirlo. ¿Se entiende? Es relativamente simple. ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? Bueno, entonces, nos queda pendiente el tema de actualizar el campo, el campo fecha de último periodo y total de pulsos. El total de pulsos, fíjense que en el archivo de cliente yo tenía el campo total de pulsos, ¿no? O pulsos de... Acá dice total de pulsos, ¿no? Y acá no hay un campo total de pulsos. Bueno, pero se refiere a este campo, pulsos del último periodo, con el total de pulsos en función de las llamadas que realizó, ¿sí? Ahora fíjense que si yo, a ver, miren esto, ¿no? Que si yo por cada línea, o por cada ítem que imprimo en el listado, calculo los pulsos, ¿cómo obtengo el total de los pulsos? Sumando, es decir, que mientras recorro un corte de control, por cada uno calculo los pulsos y además los tengo que ir acumulando, un acumulador, ¿sí? ¿Dónde voy a estar en condiciones, entonces, de ir a actualizar ese total de pulsos? ¿Dónde o cuándo? Como quieran. ¿Al final del archivo? Al final de cada grupo. O sea, ahí procesé todas las llamadas, digamos, del cliente D, ¿sí? Entonces, el puntero quedó acá, pero antes de procesar a F, tal vez, tenga que ir a actualizar ese campo. Pero el dato para actualizarlo lo tengo, y fíjense que si yo llegué a F, y terminé de procesar a D, estaba ahí. ¿Sí? Ese estaba ahí. Entonces, ¿cómo hago para actualizar el registro que está actualmente siendo apuntado por D? Agarro el acumulador, que ya lo tengo, y tengo leído en algún lado el registro de D, el registro de clientes. Y sí, seguramente lo tengo, recién lo acabé de leer, ¿sí? Entonces sí, cambio ese valor, el valor del campo de total de pulsos, ¿sí? Y grabo ahí nomás, así, si el puntero está ahí, ¿pego una grabada ahí nomás? No, ¿por qué? Porque si yo grabo ahí nomás, el que voy a estar grabando va a ser este. O sea, lo que tengo que hacer es poner el puntero acá, o sea, bueno, no ahí, sino al final de C, al principio de D, de forma tal que cuando grabe, el tipo actualiza D y ahí sí me lo va a dejar apuntando al siguiente. ¿Sí? Bien, y lo que me piden también es actualizar esto que es la fecha. Actualizar la fecha. Lo que no sé es con qué habría que actualizarla, porque en ningún lugar lo dice. Puede haber clientes sin llamadas, espacios ceros, eventualmente cualquiera de ellos. En ningún lugar dice con qué vamos a actualizar la fecha. O sea que también lo decidimos nosotros. ¿Con qué la actualizamos? Con la última fecha procesada. Con la última fecha procesada, bueno, podría ser. Sí. ¿Está bien? Con la última fecha, mejor dicho, con la fecha de la última llamada de este cliente. ¿El formato coincide? A ver, año, mes, día, día. O sea, año, mes, día, día. Y acá, pero acá es solo año, mes, mes.
Bueno, ¿qué hago? Le corto el día con alguna cuenta y ya está. ¿Sí? Bueno, ¿está? Entonces ya lo podemos hacer. Ya lo analizamos, vimos cómo hacemos las dos cosas que nos piden. Vamos a desarrollarlo. Pero para desarrollarlo primero, vamos a hacer la sección type. Para describir los registros y los archivos. ¿Sí? Acá arrays no tenemos. Type. Entonces vamos a poner R clientes, archivo de clientes, es igual a record en. ¿Sí? Bueno, ¿qué campos tenemos? Número de usuario, razón social, domicilio, fecha. ¿Sí? NUSU. No, un número. NUSU, que me dice. Número. ¿Qué tipo era? Carácter de 8, o sea, string de 8. Perfecto. ¿Qué dijimos? Razón social, domicilio. Razón social, string, bueno, ahora vemos de cuánto. Domicilio, string, ahora vemos de cuánto. ¿De cuánto era? El razón creo que era de 30. ¿El razón de 30? Y domicilio, 40. Muy bien, domicilio de 40. ¿Qué más tenía? Fecha, hora. Fecha era, a ver, estamos en acá, ¿no? Año, mes. ¿Qué tipo de dato es eso? ¿Cuál es el peor de los casos? Es decir, el mayor valor que año, mes podría tomar. ¿Cuál sería? 9912. Porque es año, mes. ¿Sí? Entonces, 99, o sea, 9912. ¿Cuántos bytes necesito para representar un valor numérico entero de hasta 9000? ¿Cuánto dije? 9912. ¿Cuántos bytes? 2. A ver, en uno, ¿cuánto puedo representar? Hasta 255. O sea, en uno no va. En 2 puedo representar hasta 32.000, 768, 67, perdón. O si es sin signo, hasta 65.000. ¿Sí? Pero es 1 o 2, no puedo usar 3 bytes. O sea que, bueno, en uno no va, serán 2. O sea, un word. Word porque el signo no lo preciso. Pero si uso un integer es igual. Muy bien. ¿Qué más? Fecha y pulsos. Ahí ya me dice que es un word. Perfecto. Ya tengo el registro de clientes. Vamos a poner fcli es igual a file of rcli. Archivo de registros de tipo cliente. Y el otro es rya, registro de llamadas, es igual a record en. Muy bien. ¿Qué campos tenemos? Número de usuario, número de destino. Entonces vamos a ponerle número de destino. Estos serán string de 8. ¿Y el otro qué tipo de dato será? También, porque llama a otro usuario. O sea que, string de 8, ¿qué más tenemos? Fecha, que es un long int en este caso, hora de inicio. Fec es un long int, ¿sí? Hora, era un word. ¿Qué más? Y duración es un long int, ¿sí? ¿Está bien? Este se me duerme. No te gusta la sección type a vos, ¿no? Es un... el día que tenga insomnio, que sufre, así que no pueda dormir, se pone esto con la sección type ahí y se pone. Muy bien. Entonces, f llamada, o sea, vamos la L grande, vamos a poner acá más lindo. Muy bien. File de llamadas es igual a file of r. Muy bien, ahí tenemos resuelta la sección type. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo. Y para hacerlo, lo que vamos a hacer es empezar por el programa principal. Y acuérdense, siempre el programa principal tiene que ser descriptivo, tiene que describir la estrategia que nosotros, que dedujimos, digamos, ¿no? Que básicamente la estrategia entonces, ¿qué es? Aparecer archivo con corte de control. Eso es lo que tiene que ilustrar y lo que tiene que mostrar y reflejar el programa principal, ¿sí? Un aparecer de archivos con corte de control. Muy bien.
Entonces, vamos a empezar. Comienzo. Hay dos archivos para abrir, ¿sí? Como yo no tengo paciencia para el reset, el assign y toda esa historia, abrir archivos, ¿sí? Archivo de clientes como archivo de llamadas, ¿sí? Adentro de este procedimiento hago el reset de los dos, el assign de los dos y listo. ¿Mm? Muy bien. Archivo de clientes, archivo de llamadas. Entonces, si yo voy a trabajar con apartado de archivos y corte de control, lo que voy a tener que hacer es trabajarlos con, bueno, como dicen algunos profesores, la lectura especial o, como digo yo, la función leer, ¿sí? Así que, bueno, vamos a empezar haciendo el corte de control, ¿sí? Se puede encarar o como apartado de archivo con corte de control o como corte de control e ir recorriendo secuencialmente el otro. Yo prefiero encararlo con corte de control e ir recorriendo secuencialmente el otro archivo, ¿sí? O sea que vamos a hacer una lectura antes de entrar, ¿sí? Fin de llamadas es igual a leer llamada, le paso el archivo de llamada como un registro de llamada, ¿sí? Muy bien. Y entonces voy a iterar mientras no sea el fin del archivo de llamadas, ¿no? Un corte de control. While not fin llamadas. Perfecto. Ahora, acá adentro, ¿qué tengo? Un ciclo interno, comienzo llamada, ¿sí? La estructura de un corte de control. Va a ser un ciclo interno. Muy bien. Y vuelvo a leer adentro antes de cerrar el ciclo interno, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, esto iteraría mientras ¿qué? Mientras no sea el fin del archivo de llamadas, and, y mientras ¿qué? Sean iguales al anterior y está leyendo ahora. Y mientras la llamada actual sea igual a la llamada anterior. Y mientras la llamada actual, ¿en dónde la tengo? O sea, ahí me podrían decir la llamada actual. Si no me lo dicen así, los veo mal, ¿eh? O sea, así me lo tendría que estar diciendo. ¿Dónde está la llamada actual? Más fuerte. Llamadas. ¿En dónde? En el archivo. Con todo fuerte. En el archivo de llamadas. En el registro con el que leí el archivo de llamada. ¿Cuál es el registro? Dale, más rápido, fuerte. Ese que está leyendo ahora, porque yo. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Ahí está cómo se llama. Llamadas. R ya. Registro de llamadas. Punto qué. No sé cuántos. Estoy haciendo un corte de control ¿por qué? Por número de usuario. Bueno, como le puse número. ¿Sí? Mientras esto sea igual a, bueno, a número anterior, le ponemos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hago acá adentro entonces? Proceso. ¿Qué le paso? No lo sé, después veo. ¿Está bien? Ahora, cuando estoy acá, ¿qué tengo que hacer? A ver, pensemos. Cuando estoy en esta parte del programa, ¿qué tengo que hacer? Y, bueno, estoy por comenzar a procesar un grupo de llamadas de un mismo cliente, ¿sí? ¿Qué había que hacer? Bueno, por ejemplo, asignar la variable número anterior, ¿sí? ¿Qué más? Si uso un contador, un acumulador, dijimos que resetearlo, bueno, varias cosas, ¿no? Como no me voy a poner a pensar cuáles son todas esas cosas, pero algunas ya identificamos, procedimientos, ¿sí? Vamos a ponerle iniciar llamadas. Parámetros, después los veo, ¿sí? Y cuando estoy acá, ¿qué pasó? Realizó el archivo. No, pará. Si llegué a esta parte del programa, ¿qué sucedió? Leí una llamada que corresponde a otro cliente, entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, no sé, por ejemplo, actualizar el archivo.
era una de las cosas, tal vez más, no sé, después lo repasamos. ¿Sí? Entonces sería finalizar llamadas. Los parámetros después los veo y listo. Y acá estoy procesando una llamada. Más que proceso le voy a poner proceso llamada. ¿Sí? Muy bien. Cuando salgo del ciclo grande, ¿qué sucedió? Cuando salgo del ciclo grande, es decir, cuando salgo de acá, y por lo tanto llegué acá, donde se mueve el cosito ese. ¿Qué sucedió? Terminé de leer el archivo de llamadas. ¿También terminé de leer el archivo de clientes? No. ¿Pero me interesa? No. ¿O sí? ¿Y no tendría que actualizar los campos del archivo de clientes? No, porque como no realizó llamadas, no se actualiza. ¿Pero no era por periodo? Ojo, eso no lo vimos. Cero. Bueno, 0. Pero hay que ponerle un 0 ahí. Al principio le asignamos a todos pulso 0. ¿Cómo le designamos a todo pulso 0? No. Ya me sacaba los anteojos. Bueno. Nada, digo, aquellos clientes, pero no nos afectan, me parece que no nos afectan demasiado. Aquellos clientes que no realizaron llamadas, igual lo lógico sería actualizarlos, si no me va a quedar inconsistente la información. ¿Actualizarlos con qué? Con la fecha. ¿Y dónde saco la fecha? Si el tipo no tiene llamadas. Además, fíjate que la fecha es año y mes. Año y mes. ¿Sí? ¿De dónde saco la fecha? Y bueno, no sé. Y tomamos, sí, qué sé yo, podríamos tomar la fecha del día. Si no, hagámoslo así. Tomemos la fecha del día. Usamos getDate y listo. Entonces la actualización, para ser coherentes con todo, la tomamos con getDate. La actualización del campo para los que llamaron y para los que no llamaron. ¿Sí? Y en el caso de los pulsos, si no llamaron, bueno, 0. ¿Sí? Muy bien. O sea que acá tengo algo para hacer. Cuando llego acá. Parece que no lo vieron, pará. Cuando llego acá. ¿Tengo algo para hacer? ¿Sí o no? Hoy a veces me vinieron el frío. ¿Tengo algo para hacer ahí o no? ¿Qué? Actualizar el archivo del cliente. ¿Por qué no? ¿Por qué ahí? ¿Y no lo fui actualizando durante todo por acá? ¿Por qué no? O sea, sí, lo fui actualizando por ahí. Pero acá donde está la flecha verde, ¿qué sucede? ¿Ya terminó quién? Las llamadas. ¿Y qué pasa con los clientes que quedaron? Probablemente hayan quedado clientes que no llamaron. Tengo que actualizar con 0 en los pulsos y con la fecha actual a ellos, a esos que no llamaron. O sea que igual tengo que hacer. ¿Sí? Así que entonces vamos a hacer un procedimiento que sea. Uy, ¿qué pasa? Un procedimiento que sea finalizar. ¿Sí? Bueno, finalizar, cerrar archivos. Ahí en cerrar archivos hago el close de los dos archivos. ¿Sí? Hago el close de estos dos archivos. Ustedes dirán, ¿por qué no haces el close directamente? Bueno, porque serían dos cuadraditos y así es uno solo. Y ahí tenemos el programa principal. ¿Sí? Que en realidad lo que ilustra es un corte de control. Ahora bien, de este programa principal, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer? O sea, ¿por dónde empiezo? Proceso, llamada, y si es un corte de control, van los tres. Proceso, llamada, inicio de llamadas y fin de llamada. ¿Sí? Sí, primero este y este. Después el finalizar. Y el inicializar. ¿Qué? Inicializar no sé si va a haber. Ahora lo vemos. Creo que no. Muy bien. Vamos entonces con el proceso. Vamos acá. Proceso, llamada. Los parámetros. Después los vemos. ¿Sí? Y vamos a ir haciendo
los tres a la vez, ¿no? Entonces vamos a hacer proceso de llamadas. El otro era, ¿cómo le habíamos puesto? Era iniciar llamada y finalizar llamada. Acá era llamadas. Vamos a hacer llamadas, es una sola. No, llamadas. Claro. Iniciar, ¿así? O inicializar. Iniciar. Iniciar llamadas, los parámetros después los veo. Y el otro, lo vamos a poner acá. Finalizar llamadas. Finalizar llamadas, muy bien. Bien, entonces, empezamos por proceso, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer en proceso? Miren dónde está el proceso, ¿no? Está procesando cada una de las llamadas. Procesando cada una de las llamadas. ¿Qué tengo que hacer en proceso llamada? Calcular los pulsos. Muy bien. Calcular los pulsos. Vamos a ver cómo se calculan los pulsos. La tabla de pulsos, ¿sí? Dependiendo de la hora, es un pulso, no hay límite, pero si cae en este rango es uno cada 3 minutos. O sea, ¿cómo hago eso? ¿Y qué necesito para hacer eso? IFES y preguntar y desmenuzar la hora, qué sé yo. ¿Me voy a poner con ese choclo ahora? Ni loco, pero ni loco me pongo a hacer eso ahora. Ni se me cruza por la cabeza. ¿Sí? ¿Qué hago? Una función, calcular pulsos. Ni loco se me cruza por la cabeza hacer eso. El que se pone a hacer los IFES ahí perdió el examen. ¿Y por qué lo perdió? Porque vuelca toda su capacidad de concentración en eso, que es una pavada. No digo que sea una pavada en cuanto a que es fácil o difícil. No sé si es fácil o difícil, pero es irrelevante. ¿Se entiende? Si yo en mi cabeza la vuelco a eso, que es algo irrelevante, no resuelvo, o lo más probable es que no termine resolviendo el ejercicio. ¿Sí? Entonces, esto se resuelve facilísimo, así. A pulsos le asigno calcular pulsos. ¿Y esto va en función de qué? Acá sí tengo que pasar, bueno, en todos lados tengo que pasar los parámetros, pero acá no puedo, digamos, hacerme el distraído de ninguna manera. ¿En función de qué? De la duración de la llamada. ¿Dónde está la duración de la llamada? En el registro de llamada. O sea, R, ya, punto qué. ¿En qué campo? Bueno, vamos a ver acá. Acá. Dur, punto dur. Esa es la duración de la llamada. ¿Sí? Punto dur. ¿Y la fecha? ¿Dónde está? En R ya, punto. La fecha no, la hora. La hora, ¿no? Pero es punto hora, así. Muy bien. Bueno, ahí está, demasiado largo. Ahí. Bueno, ¿ven? Entonces ya está, ahí tengo los pulsos. ¿Qué hacíamos con los pulsos? Los acumulaba. ¿Para qué los acumulaba? Para después poder actualizar. Entonces los acumulo. A total pulso le asigno más pulsos. Muy bien. Ahora, esta variable total pulsos debe inicializarse. ¿Cuántas veces? ¿Y dónde? ¿Y por qué? Si lo pongo en iniciar llamada, la estaría inicializando acá. Si la inicializo ahí, se va a resetear, se va a poner a 0 cada vez que cambie la llamada de un cliente. Es decir, cada vez que empieza a procesar el movimiento que tuvo cada cliente. Pero ¿es lo que yo quiero? Sí, es lo que yo quiero. O sea que está bien. Esa variable, tot_pulso, debe inicializarse acá. Por eso esto, cuando tengo un Word de control, estos tres procedimientos los hago todos juntos, ¿ven? Porque las variables que uso acá, las inicializo acá y las muestro después acá. ¿Mm? Muy bien, entonces, el total pulso le asigno, ¿cuánto? 0, perfecto. ¿Sí? ¿Algo más tengo que hacer en procesar llamada? Tirar el listado. Es decir, tirar el listado o una parte del listado. Una parte del listado. ¿Cuál sería la parte del listado? ¿Cuál? Solamente esta, ¿no? Bueno, me sería feo.
esperen, vamos a sacar, ahí está. Solamente esta, a ver. No, bueno. Salió feo, va de vuelta. Solamente esta. Ahí está. Solamente esta, es decir, las filas. Entonces era para decir las filas. ¿Sí? Pero para mostrar las filas, ¿tengo la fecha? ¿Dónde la tengo? En el registro de llamadas. ¿Tengo la hora? ¿En dónde? En el registro de llamadas. ¿El destino? Sí. ¿La duración? Sí. ¿Los pulsos? Sí, los calculé. ¿Está bien? Tengo todo. Entonces vamos a imprimir todo. Para imprimir todo, así, palanganeamos. Este es un verbo. Palanganeamos, así. Bueno, listo. Bueno, pongo un par, no voy a poner todos, ¿no? R ya punto. Lo primero que me pedían era la fecha. La fecha, ¿dónde está? En FEC, acá. Sí, el registro completo, pero yo puedo hacer así para engañar, así. No puedo. No, está mal. Cada campo, ¿sí? O sea, campo por campo. O sea, nadie me va a hacer eso porque está mal. En un final me los van a sonar. ¿Sí? Punto, ¿cómo era? FEC le había puesto. FEC. Fecha. Muy bien. ¿Qué otra cosa? La hora. Ese decía hora, ¿no? Punto hora. Bueno. R ya punto hora. Punto hora. Bueno, puntitos. Ustedes no hagan puntitos, eso lo hago yo solo. Coma y los pulsos. ¿Dónde están los pulsos? Pulsos. Así no lo va a imprimir todo derecho y no como un listado, una fila. Dependiendo de que esta palangana represente un write o un write line. ¿Sí? De cualquier manera, a nosotros no nos interesa ese tipo de cuestiones. Se dice, en la carga se dice cuestiones de cosmética. ¿Te das cuenta? Si sale uno abajo del otro, uno del costado, digo, estamos analizando la lógica, y para la lógica es irrelevante. ¿Sí? Eso, bueno, después cuando haces el programa, sí, ya por ahí lo tenés en cuenta, pero acá no me interesa demasiado. ¿Sí? Entonces, bueno, listo, tengo todo y ahí sí terminé el procedimiento proceso llamada, ¿sí? Y también terminé de iniciar llamada, porque, bueno, no sé si terminé de iniciar llamada. ¿Qué tengo? Tengo que imprimir los encabezados, muy bien. Y para imprimir los encabezados, ¿qué datos necesito? Ahí va. ¿Qué datos necesito? La razón social, el domicilio y el número del cliente. Bueno, la razón social y el domicilio. ¿El número del cliente lo tengo a esta altura? Acá, a esta altura. ¿Tengo el número del cliente? Sí, ¿por qué? Porque en realidad lo leí del registro de llamadas, ¿sí? Pero me falta el domicilio y la razón social. ¿Eso de dónde lo saco? Del archivo de clientes. El archivo de clientes, ¿seguro no lo tengo? Sí, seguro porque no lo leí. No lo tengo. O sea que, ¿qué hago acá? ¿Cómo lo haría? Leo el archivo de clientes y mientras sea distinto del archivo de llamadas, sigo leyendo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Y habíamos hecho algo que estaba... Bueno, no habíamos hecho nada. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces. Hacemos así. Hacemos... Esto era leer, ¿no? ¿No es necesario un while? Y no, porque lo vamos a leer una vez. O sea, solo tenés que preguntar si es ese. Veamos acá. Yo tengo... suponete que tengo G acá. Así. ¿Sí? Entonces, yo arranco leyendo este, ¿sí? Este todavía no lo leí. Este no lo leí. ¿Sí? Arranco leyendo B. ¿Qué tengo que hacer con este? Leo. ¿Es el que yo busco? No. ¿Qué pasó con A? Bueno, ¿lo descarto? Lo actualizo. Lo actualizo y además avanzo. Llego a B. ¿Sí? Pero para llegar a B, eso tengo que hacer un while. Va a ver, bueno, es una sola lectura. Bueno, en este caso sí.
pero cuando yo haya llegado a D, y haya barrido todo D, fíjate que acá en el medio tengo AE, tengo AF, podría tener más, hasta llegar a G. ¿Entendés? O sea que sí es un while. ¿Sí? Bueno, puedo hacer el while acá, o podría hacer un procedimiento. Me parece que voy a hacer el while acá. ¿Sí? El while acá. Entonces, sería fin cli, le asigno archivo de clientes, registro de clientes. ¿Mm? Muy bien. Entonces, este while sería un while que while not fin cli. Sí. ¿Me quedó? ¿Qué me quedó? Ah, perdón, gracias. No es lo mismo. O sea, porque tenemos que usar ese. Sí y no. Lamentablemente no. ¿Por qué? La función es la misma, pero cambian los tipos de datos. Como estamos implementando con Pascal y Pascal es fuertemente tipado, la función, si recibe diferentes tipos de datos, lamentablemente es diferente. ¿Sí? Ahora, acá no manejamos tipos de datos genéricos, porque fíjense que el archivo es de tipo file, el registro es de tipo record. Evidentemente deben existir tipos genéricos que matchen para cualquier archivo, que encajen, sería matchen, que encajen para cualquier archivo, que encajen para cualquier registro, no importa cuál sea. Pero como acá no lo vemos, y tampoco lo vamos a ver porque bueno, ya la materia tiene bastante, digamos, como para encima seguirle metiendo contenido, bueno, hacemos dos funciones y chao. ¿Sí? Entonces, mientras no llegue el fin, ¿y mientras qué? Y mientras no sea lo que estoy buscando. O sea, ¿dónde? A ver, ¿cómo pongo ese que no sea lo que estoy buscando? ¿And qué? Perfecto. And rcli punto número sea distinto de. Perfecto. R ya punto número. Muy bien. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Y acá adentro, ¿qué tengo que hacer? Obviamente volver a leer, y antes de volver a leer, actualizar. Actualizar voy a tener que actualizar. ¿En qué partes del programa vamos a tener que actualizar? A ver, pensemos. Evidentemente, acá vamos a tener que actualizar, ¿sí? ¿Acá tengo que actualizar? No, ¿por qué no? Porque no procesé todas las llamadas, por lo tanto no tengo el total de pulso, por lo tanto no tengo nada que actualizar. ¿Acá tengo que actualizar? Sí. ¿Acá tengo que actualizar? Sí. Bueno, evidentemente voy a tener que actualizar en varios lugares, entonces vamos a hacer un procedimiento actualizar, que lo invoco en diferentes lugares, ¿sí? Para no hacer lo mismo siempre. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a hacer un procedimiento actualizar y vamos a ver en función de qué debería trabajar ese procedimiento, ¿no? ¿Qué recibiría? ¿Qué debe recibir este procedimiento actualizar? ¿Qué archivo? El de clientes, el que quiera actualizar. Archivo de clientes, muy bien. ¿Qué más? Los pulsos, perfecto, los pulsos. Antes de los pulsos... A ver, bueno, no sé, pensemos. ¿Después los pisos o cómo después los pisos? Bueno, sí. Pará. Está bien. ¿Qué recibe? El archivo. Y el archivo debería recibirlo además posicionado en el registro que yo quiero actualizar. Pero creo que eso se va a dar siempre, así que no. Bueno, los pulsos y la fecha. La fecha... ¿Y si la fecha? ¿Sí? Bueno, la fecha. Entonces, los pulsos y la fecha. Vamos a poner la fecha... vamos a poner fecha de hoy. ¿Dónde calculo fecha de hoy? ¿Dónde lo obtengo? Arriba de todo al principio, ¿sí? Fecha de hoy y los pulsos. Y en este caso particular, ¿cuántos son los pulsos? 0. Listo.
¿Está bien? Bueno, listo. Cuando salgo de acá, ¿qué sucedió? Cuando salgo de este procedimiento de iniciar llamadas, ¿por qué salí? No del procedimiento, cuando salgo del while, ¿por qué salí del while? Porque encontré lo que buscaba. O sea, el cliente, el registro, digamos. Claro, el registro en el archivo de clientes corresponde coincide con el registro apuntado por el archivo de llamadas. Ahora les hago una pregunta. ¿Podría suceder que termine el archivo de clientes antes que el archivo de llamadas? Es decir, como decían ahí, que haya terminado el archivo de clientes, que haya llegado al fin, sin encontrar al cliente que está siendo apuntado en el archivo de llamadas. ¿Podría suceder eso? No. ¿Por qué? En ese caso, si termina el archivo de clientes, ¿qué pasa con todas las llamadas que quedan pendientes? Serían de clientes truchos. Serían de clientes que no están registrados en el archivo de clientes. ¿Podría darse ese caso? A ver, como poder, podría. Pero como en el enunciado no lo aclara, entonces ese caso no se da. Si en el enunciado me hubieran dicho, ojo, que puede suceder tal cosa, entonces sí, y ahí debería haberlo tenido en cuenta. ¿Sí? Pero como a mí nadie me aclaró, ese caso de inconsistencia de datos para mí no existe, entonces no lo considero. ¿Sí? Muy bien, y antes de terminar el procedimiento de iniciar llamadas, ¿qué me está faltando? ¿No? Me está faltando la variable anterior. ¿Sí? La variable anterior era, ¿cómo se llamaba? Que le había puesto esta, número ant. A número ant le asigno, ¿de dónde saco el número del cliente actual? De rya.número. Ahí está. Muy bien. Falta el encabezado. Y no imprimimos el encabezado, ¿no? Bueno, un detalle. Para eso, ¿cómo era la acción de poner esto acá? Que se llamaba palangañamos. Bueno, palangañamos. R, ¿de dónde saco? cli.razón social. Así se llamaba, ¿no? Acá, RZ. Y el domicilio. rcli.domi. rcli. El número de cliente también me lo pedían. Lo saco de cualquiera de los dos. Por ejemplo, de acá, punto número. Bueno, listo. Ya está. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, no es que solo hay que poner las letritas tipo la hora. O sea, ahí está presentando los datos. Sí, esto y esto. Creí que solo hay que poner los nombres. Está bien, vos me decís que ponga el título completo. Sí, bueno, no, pero no. Es un plomo. Lo importante es, a ver, poner el título, poner una palangana que muestre razón social, domicilio. Si querés lo ponés, pero no hace al ejercicio, ¿no? Bueno, ¿está? Bueno, perfecto. En finalizar llamada, entonces. ¿Qué pasaba en finalizar llamada? No se olviden dónde estaba finalizar llamada, ¿no? Estaba acá. Finalizar llamada. Está justo cuando termino el ciclo interno del corte de control. ¿Qué tengo que hacer? Actualizar los pulsos del cliente. Actualizar los pulsos del cliente. Ahí voy a tener un problema, ¿eh? El que me dice cuál es el problema que voy a tener. Voy a hacer cliente, gracias, bueno. Me daba cuenta que había un problema, no sabía cuál era. No, una marca positiva automática. Ya, ahora me das tu apellido y tenés marca positiva automática. ¿Qué, digamos, o sea... Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Pero... A ver. ¿Cuál es la diferencia entre el... Esto es muy importante, ¿eh? Fíjense que yo acá... ¿Dónde estamos? Acá invocaba el procedimiento actualizar para actualizar el archivo de clientes. ¿Sí? Bueno, no sé, creo que va a haber un problema, a lo mejor no. Vamos a ver. Acá debería invocarlo también para actualizar ¿a quién? ¿Al cliente? No, creo que no va a haber ningún problema. Solo que le voy a pasar 0 ahí. ¿Qué le voy a pasar? Total pulsos, que era, lo puse muy chiquito, tot pulsos. ¿Sí?
En principio, con eso estaría. ¿Sí? Lo que quiero analizar es si, digamos, si cuando yo entro al procedimiento actualizar, siempre, digamos, el puntero, el indicador de posición en el archivo de clientes, siempre está ubicado igual. Porque si llego acá con ese indicador de posición ubicado en otro lugar, entonces él va a actualizar cualquier cosa. Me refiero a lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a empezar acá. ¿Sí? Muy bien. Pego la lectura ahí. ¿Sí? Pego la lectura ahí. Vamos, esperen. El de clientes todavía no está leído, ¿sí? Y sí tengo leído a este. Bueno, ¿qué pasa? Corresponde al cliente B. Entonces, según el programa que hicimos, entramos a la parte inicializar llamada o iniciar llamada, ¿sí? Donde pego una lectura al archivo de clientes y mientras sea diferente y no termine, actualizo, ¿sí? Actualizo y paso al próximo, ¿sí? Cuando yo entro, fíjense, yo le pegué la lectura al archivo de clientes. Está apuntando al inicio, yo lo pongo en el medio, pero en realidad está apuntando. No, le pegué una lectura, está apuntando acá, o sea, ahí. Ya leí el cliente A porque le pegué una lectura. ¿Sí? Entonces está apuntando al inicio de B. ¿Sí? Yo entro acá a iniciar llamada y de iniciar llamada entro a actualizar con el indicador de posición del archivo de clientes apuntando, digamos, al final del registro que quiero actualizar. ¿Se entiende? O al principio del siguiente. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, está todo bien, no pasa nada porque yo estando, digamos, en el inicio del siguiente, yo sé que puedo hacer un sig-1, volver, actualizar y volver a quedar acá. Eso está todo bien. El tema es, si en los otros lugares donde invoco el procedimiento de actualizar, el tema es lograr, mejor dicho, que en los otros lugares donde invoco el procedimiento de actualizar, también el indicador de posición del archivo de clientes quede al inicio del siguiente registro. Pues si queda en otro lado, voy a actualizar cualquier cosa, ¿sí? Vamos a controlar eso, ¿sí? Entonces, bueno, listo. Yo recorro con corte de control, llego acá. Esto llega acá. O sea, corta, porque procesé todo B, ¿sí? Cuando procesé todo B, cuando procesé a todo B, vine a parar acá. Vine a parar acá implica estoy acá. Estoy acá implica hago esto. Y llamo a actualizar. Pero vamos a ver en ese caso cómo quedaría actualizar. ¿Sí? Procesé todo B. Estoy al inicio de B. Tengo un problema. ¿Puedo hacer sig-1 igual? O sea, si está en dentro de actualizar. No. Para. No sé si tengo un problema. Hice mal el análisis, ¿no? Estoy al final de B. Hice mal el análisis. Va de vuelta. Estamos acá, ¿sí? Entonces, yo leía, invocaba, ¿sí? Lo este, ¿sí? Leía A, este quedó acá, actualicé a A con actualicé a A con el indicador apuntando a B. Luego leo a B y el indicador queda acá, pero yo, como B que leí es igual a este, el indicador quedó al final de B. Entonces, yo entro acá, recorro, salgo porque este llegó acá. Entro al finalizar llamada. Cuando entro al finalizar llamada, el indicador quedó al final de B. O sea que estoy en el mismo caso. O sea que no hay problema. ¿Sí? En algún momento, este va a estar acá. Y este va a estar acá. Vamos a poner que haya más. H, I, J. Bueno, está ahí. ¿Sí? Este llegó hasta acá. Llegué al end of file. ¿Sí? Si este llegó acá es porque este estaba al principio de ahí. Tengo que actualizar a G, pero está al final, al principio del siguiente. O sea que siempre llego a actualizar ya. Te dispersaste. Estabas mirando a cualquier lado. Bueno, ya falta poco. O sea que está todo bien, digo, no hay problemas. Y ese problema que dije que iba a haber no está, así que la marca positiva. Nada, igual te lo doy porque sabías a qué apuntaba la pregunta, ¿no? Perfecto, muy bien. O sea que está listo.
Fecha hoy. Sí, fecha hoy. ¿Dónde hay que calcular fecha hoy? Vamos a calcularla antes que nos olvidemos. No es la fecha, no habíamos dicho que íbamos. Bueno, pero dijimos que no, que siendo que vamos a tomar la fecha del sistema, actualizamos a todos con la fecha del sistema. Porque, bueno, acá, ¿sí? En vez de usar a getDate y después, digamos, hacer un div o un mod para sacarle la última parte, todo ese choclo ahí no lo voy a hacer ni loco. Así que, fec, como le puse fec hoy era o fecha hoy. Fec hoy, ¿no? En todos lados puse igual. A fec hoy le pongo obtener fecha sin argumentos, porque sin argumentos va este. Porque adentro invoco a getDate, o sea, no hay que pasarle nada. Obtener fecha y tengo fecha hoy y ya está. O sea que ahí me parece que no hay nada más para hacer. Bueno, podría haber algo más para hacer ahí. Depende de si tengo que imprimir algo en el footer del listado o no. En el pie del listado, pero acá en el pie del listado no me pide ningún total, no me pide nada. Así que no hay nada más para hacer. Muy bien, y creería... donde estábamos acá, lo único que me queda es finalizar, ¿sí? Finalizar, vamos a desarrollarlo acá, finalizar solo, no llamada, finalizar, ahí está, vamos a ver, me hago el José Supervista y no veo nada con esto, la verdad que, vamos a ver esto. Finalizar, ¿qué es lo que tengo que hacer en finalizar? Sería prácticamente... esto, ¿no? Muy bien. Y la pregunta es, ¿tengo que leer antes de entrar al while? Como acá. ¿Sí? Ese tipo de cosas se las tienen que formular, digamos. ¿Hay que leer antes de entrar al while o no? Bueno, analicemos cómo llego a finalizar. O sea, cómo llega posicionado el indicador de posición del archivo de clientes cuando fui a parar a finalizar. Y de eso va a depender de que tenga que... Pues ustedes fíjense, lo primero que hago es actualizar, Y para actualizar, el indicador de posición tiene que estar, digamos, justo posicionado en el siguiente registro, al que yo quiero modificar, ¿sí? Entonces, estábamos acá. Llegué acá y este estaba ahí, ¿sí? Entonces, este estaba acá, pero yo necesitaría que esté acá. ¿Estaba ahí? No sé, pará. Yo estoy acá, este quedó acá, ¿sí? Pero, como este corta, el corte de control, yo voy, ¿a dónde voy a ir a parar? Primero voy a finalizar llamada. En finalizar llamada, ¿qué hice? Actualicé a G, volví y actualicé a G y quedó ahí, en H. Pero para actualizar a H yo necesitaría que este esté ahí. O sea que sí voy a tener que leer antes de... ¿Ven? O sea que en realidad esto también va. Bueno, ahí va. La segunda condición no es necesaria. De que no sea igual. De hecho, sí, de hecho hay que sacarla. O sea, es solo hasta que no llegue el final. Bueno, listo. Creo que ahí lo terminamos, ¿sí? Bueno, esto es todo el parcial. Falta en realidad. ¿Qué falta acá? Bueno, en realidad falta solo todo el tema de los parámetros. Ahora lo analizamos aunque sean algunos. Y falta calcular pulso. No lo voy a hacer yo porque no tengo paciencia para eso. Pero en definitiva es hacer ifes. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver el tema de los parámetros. Y bueno, y listo, ¿no? Para iniciar llamada, ¿qué parámetros debería pasarle a iniciar llamada, cosa que pueda trabajar? Por ejemplo, tot pulsos. Tot pulsos, ¿es una variable del programa principal, local del programa principal, o es una variable local de ahí de inicializar llamadas?
Es del programa. ¿Por qué es una variable del programa? Porque la usa en varios procedimientos. ¿Sí? O sea que sí o sí es una variable del programa y se la tengo que pasar como parámetro. ¿Con var o sin var? La va a recibir con var, mejor dicho, ¿no? Bueno, pero acá se la tengo que pasar. O sea que, ¿cómo se llama la variable? Tot pulso. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más usa este? El archivo de clientes. ¿El registro de clientes es del programa principal o es de inicializar llamadas? De iniciar llamadas. El registro, la variable, esta es una pregunta que justifica media marca positiva. El registro de clientes, rcli, que acá lo están viendo, ¿ven? Ahí, rcli, ¿es del programa principal o podría ser una variable local de inicializar llamadas? Iniciar llamadas. La US es del principal. ¿Por qué es del principal? Porque ese mismo rcli lo estoy usando en diferentes partes. ¿Sí? Bueno, o sea que también va rcli. No es una variable local que usé para leer y después la descarto. Digamos, si yo programo esto, la declaro en el programa principal y se la paso para que el procedimiento la use. Muy bien, el archivo de clientes, el registro de clientes. ¿Qué más? La fecha. ¿Dónde estaba la fecha? ¿Dónde? Ah, fecha hoy. La fecha de hoy. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿La qué? El registro de llamadas. ¿Necesito el registro de llamadas acá? Sí, lo estoy usando. RYA. ¿Qué más? ¿El archivo de llamadas también, por las dudas? No, nada que ver. ¿Sí? Enseguida se lo paso, pero no, estaría mal. ¿Qué más? El número anterior. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, pareciera que no. Sí. ¿Sí qué? Ah, no, ya, nada. Archivo aquí. Bueno, muy bien. Y todo esto hay que recibirlo. Acá. ¿Sí? Hago solo este, ¿sí? Todo esto hay que recibirlo. Entonces, acuérdense que los parámetros siempre van en orden. No importa el nombre, aunque acá coincide, porque como no los especifiqué, la única forma de ser entendible es que coincida. Entonces, lo primero que recibo es tot pulsos, ¿sí? ¿Va con var o sin var? Tot pulsos. Con var. ¿Por qué con var? Porque acá lo estoy inicializando, le estoy asignando un valor. Así que, bueno, var tot pulsos tipo integer. Perfecto. Después, ¿qué más? El archivo de clientes. ¿Va con var o sin var el archivo de clientes? Siempre los archivos van con var. Var a cli. ¿De qué tipo era? Ahí vamos a la sección type para verlo. Ahí, para eso está la sección type. fcli. ¿Sí? Tipo fcli. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa recibe? ¿Qué otra cosa le paso en realidad? rcli. ¿Qué tipo era? ¿Con var o sin var? rcli. Sin var, no lo modifico. Ahora vamos a discutir si lo modifico o no. Yo lo paso sin var. rcli. ¿De tipo? Ahí tenemos un problema. ¿Cuál es? Es el mismo nombre que usé para la variable y para el archivo. O sea, esto a mí me da... lo único que no me gusta de Pascal es esto, que sea case insensitive. ¿Qué quiere decir case insensitive? Que no distingue entre mayúsculas y minúsculas. O sea, lo que en C o en Java esto sería algo y esto sería lo distinto, en Pascal es lo mismo. Bueno, pero vamos a hacerle cuenta que es insensitive, así no cambio todo, que es sensitive y chau. ¿Sí? Bueno, perfecto, listo. ¿Qué más? ¿Qué más le paso? La fecha, ¿no? O sea, ¿con var o sin var la fecha? Sin var. Sin var. ¿Cómo era? Fec hoy. Fec hoy. ¿Qué más recibe? Tipo Word. Perfecto. ¿Algo más? Es medio plomo esto, ¿no? R ya. Ahí tengo el mismo problema que antes, me parece. ¿Con var o sin var R ya? Creo que sin var. R ya. R ya. Muy bien.
Sí, ya estoy medio mareado, ¿no? Y finalmente, número AND, ¿con bar o sin bar? Con bar. Bar. ¿Y esa qué es? R ya. R ya. Ah, quedó ahí, bueno. Ahora lo discutimos. Bar, ya me mareé. ¿Qué era el último? Número AND. Integer. Bueno, muy bien, listo. Quedó medio feo, pero más o menos. Bueno, ahí está. Bueno, acá. Bueno, ya sé lo que se puede. Bien, ahora, la pregunta es rcli. Antes de discutir, por favor, háganme acordar de discutir si rcli va con bar o va sin bar, ¿sí? Antes de discutir eso, vamos a desarrollar el procedimiento actualizar. Porque con este procedimiento desarrollado vamos a poder hacer esa discusión que me interesa. ¿Cómo se llamaba? Actualizar, ¿no? Actualizar. ¿Y qué recibe? Vamos a ver, acá le estoy pasando el archivo de clientes, ¿no? ¿Con bar o sin bar? Siempre va con bar. Bar acli de tipo fcli. Perfecto. ¿Qué más recibe? La fecha de hoy. ¿Sí? ¿Con bar o sin bar? Sin bar. Fec, acá le puedo poner el nombre que quiera. Fec de tipo Word, dijimos. Y por último, ¿qué recibe? ¿Este cero qué era? Los pulsos. ¿Con bar o sin bar? Los pulsos. Sin bar. De hecho, si acá le paso un 0, no podría recibirlo con bar. En Pascal no me compilaría. ¿Sí? Porque me va a decir, hardcodías un 0 ahí, no me lo pase con bar porque no lo puedo modificar. ¿Sí? O sea que pulsos de tipo integer lo hemos puesto. Perfecto, muy bien. Bueno, bárbaro. Entonces, ahí tengo que actualizar. Y recordemos, en realidad, algo más le tenía que pasar a esto. ¿Qué más debería pasar al procedimiento actualizar? No, porque tengo la función... No, porque estoy pasando la posición, no. Sé que nunca supe si puedo hacer un sig menos 1, pero lo que puedo hacer es un sig de file post menos 1, que sería lo mismo. Bueno, podríamos ver, ¿no? Haciendo el sig menos 1. Bueno, después lo vemos. No, pero algo me está faltando importante. ¿Qué me está faltando? El registro del cliente. Porque si no, tengo que volver, leer y después volver y actualizar. Si yo le paso como parámetro el registro del cliente, se va a hacer un acceso extra. ¿Sí? Lo cual estaría mal, digo, porque teniendo el dato, ¿para qué voy a hacer un acceso extra? ¿Sí? O sea, le voy a pasar también el archivo de clientes, el registro con bar o sin bar, iría. Yo lo pongo sin bar, vamos a ver, rcli de tipo rcli. Muy bien. Hay que pasárselo en todos lados, ¿sí? O sea, acá se lo estoy pasando en segundo lugar, ¿no? Coma rcli, coma. Esto también lo usaba acá. Ya se aburrieron, Yo decía, con este parcial se van a divertir a lo grande. Bueno, ¿y dónde más? Acá, actualizar. Ahí debería recibir rcli. Rcli, coma, perfecto, muy bien. Bueno. Ahí está. Se lo pasé sin bar a rcli, ¿sí? Bueno, entonces, dado que ya tengo el rcli, lo único que tendría que hacer es actualizarle los pulsos. rcli punto y grabo. ¿Cómo hago para grabar? Me muevo al registro anterior, porque acuérdense que yo acá siempre llegaba posicionado el primero siguiente, ¿sí? O sea, hago un sig de acli, un sig sobre el archivo de clientes. ¿A qué posición? A donde apunta, file post
de ACLI menos 1. Al actual menos 1. No sé si se banca, digamos, un SIG relativo, de hacer directamente SIG menos 1. Creo que sí, sospecho que sí, pero como tengo la duda, así no va a fallar seguro, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo actualizo esto? Y bueno, un palanganazo, ACLI, RCLI, grabo todos los campos, incluso aquel campo que ahora modifiqué, ¿sí? La pregunta es, yo acá estoy modificando RCLI. Acá no lo recibo con var. ¿Está bien o está mal? Pero pará de decir cosas bien. No me gusta que digan todo bien, ¿eh? Estoy modificando la copia, lo estoy recibiendo por valor. Es una copia, no es el registro que le paso como parámetro. Es una copia, ¿sí? Doble marca positiva, ¿eh? ¿Se entiende? O sea que si bien lo estoy modificando y esa modificación va a tener efecto, no es que acá sigue modificado. Esa modificación que yo le hago, ese cambio del valor de pulso, digamos, que le estoy haciendo, mientras dure este procedimiento, es efectiva. Cuando yo salgo del procedimiento, nadie lo tocó. Sigue tal cual como estaba. Siendo así, la pregunta es, ¿dónde estábamos? Acá. Yo recibía a RCLI, ¿sí? Y acá invoco actualizar. Y en actualizar vimos que modifico RCLI. ¿Le paso var a RCLI ahí? No me conteste bien porque con 3 marcas positivas no te vas a ir hoy. ¿Le paso var a RCLI ahí o no? Nada, sí, contéstame bien. No, ¿por qué? Porque le estoy pasando una copia que se la voy a pasar. Esa copia, acá recibo una copia. Esa copia se la paso a el cual arma otra copia que la modifique y que hagan lo que quieran con la copia total. No me interesa que su valor, de hecho no quiero que su valor quede modificado. ¿Sí? Es muy importante eso, saber, digamos, diferenciar cuándo pasar con var o cuándo poner var y cuándo no. ¿Sí? Muy bien. O sea que no va con var. Y creo que estaba todo, ya está, ¿no? No sé si me quedó algo pendiente. Bueno, ¿alguna pregunta entonces? Esto es un parcial que se tomó hace 2 días. ¿Sí? Y es un primer caso concreto. El que vimos el otro día, que no era un parcial, pero un ejercicio integrador, era bastante más extenso y cubría muchos más casos. Pero bueno, nada. La idea de resolver este parcial, después si nos da el tiempo, ahora vamos a hacer un recreo, si nos da el tiempo después del recreo hacemos otro, si no lo haré yo y lo subiré. La idea es tener una aproximación al nivel de lo que va a ser un primer parcial. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. En el parcial es hacer el diagrama. Tal cual lo que hice yo, la sección type y el diagrama. Type también lo tenemos que poner. Type lo tenemos que poner sí. Mira, ayuda. O sea, si vos sos coherente, el type es un diccionario de datos, ¿entendés? O sea, yo tengo alguna duda de cómo llamé a un campo o a un tipo de datos, acá esa duda se disipa, ya está. O sea, no hay duda. Esto es, te dice, tal campo de tal registro se llama así, tal tipo de datos se llama así. Incluso fíjate que hasta es difícil mantener la coherencia, porque llega un punto donde te olvidas, ¿cómo le puse al campo? Bueno, ante la duda recurrís a la sección type y vas. No es que vas a dejar de aprobar el parcial si no haces la sección type, pero es un documento más que ayuda a clarificar y a entender mejor. Es eso. Y las funciones tipo se pueden obviar, como leer esas cosas, o sea, hace falta escribir. Sí, claro que hace falta, lo tiene que hacer todo. Todo lo tiene que hacer. ¿Sí? Y por supuesto no me pueden dejar los puntitos suspensivos así, Yo solo puedo, porque para eso soy el profesor. Pero ustedes no. Es un plomo, porque cuando, digamos, tenés muchos procedimientos, la lista de parámetros se hace verdaderamente extensa. Pero bueno, hay que hacerlo. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muy bien. Vamos a hacer un recreo.